Hola, buenos días a todos los que se están conectando. Qué rico poder tenerlos aquí hoy en este webinar donde conversaremos sobre desinformación de género. Vamos a dar un ratico, 5 minuticos por ahí mientras terminan de llegar las personas y en un momentico vuelvo con ustedes. Bueno, les propongo entonces que vayamos empezando. Ahí seguramente se van a empezar a sumar cada vez más personas. Bienvenidos a los que acaban de llegar al webinar de desinformación de género en línea. Hoy vamos a tener el gusto de conversar con tres mujeres maravillosas que ahorita les presentaremos, eh, que nos estarán hablando de estereotipos de género en temas de desinformación, discursos de odio. Bueno, y creo que vamos a tener hoy una mañana con una conversación espectacular. Voy a empezar presentándome por mí. Yo soy Catalina Restrepo, soy la directora de soluciones corporativas en Macaya. Macaya es una organización social que busca empoderar a las organizaciones sociales y a la comunidad en general en temas de transformación digital, movilización de recursos. Y en nuestra organización tenemos un proyecto de resiliencia digital que se llama Hive Mind, donde los invitamos a todos a que se unan a la plataforma. Nos encuentran como Hive Mind Community. Es una plataforma eh, donde, donde van a poder encontrar contenido para aprender sobre temas de desinformación,
sobre temas de resiliencia digital, narrativas positivas. Bueno, hay una cantidad inmensa de cursos, también hay herramientas muy valiosas, eh, y también constantemente compartimos blogs de expertos que escriben sobre este tema. Entonces los invitamos a que se unan, a que si quieren escribir también nos cuenten y sigamos gestando una conversación alrededor de estos temas que cada vez son más importantes, para Colombia y para el mundo por las situaciones que estamos viviendo. Entonces, bajar con un video corto, y luego el video les presento a nuestra moderadora, Ana Arriagada. En Macaya potenciamos capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la tecnología y la innovación. 26.000 organizaciones y 72.000 personas han sido beneficiadas. Trabajamos con 2 líneas estratégicas, desde la movilización de recursos y alianzas y desde la tecnología para el cambio social. En tecnología para el cambio social tenemos programas y proyectos como apropiación TIC, bootcamp de código y programación y transformación digital. En movilización de recursos y alianzas, contamos con la plataforma Nodoka y servicios de formación y asesoría. Macaya, potenciando capacidades. Bueno, pues ahora entonces empecemos con lo que nos convoca hoy. Quiero presentarles, Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Catalina, qué gusto. Qué gusto, el gusto es nuestro. Ana es la subdirectora para Latinoamérica del DRF Lab. El DRF Lab es un programa del Atlantic Council que investiga campañas de desinformación en el mundo y que trabaja para generar resiliencia para enfrentar esta amenaza que pues sabemos que por todas partes está amenazando la democracia de los países. Ella es periodista de la Universidad de Santiago de Chile, es graduada también del programa, Ejecutivo de Innovación y Liderazgo en Medios de la Universidad de Nueva York. Como periodista cofundó el medio digital El Sobrero, que es dedicado a cubrir, las organizaciones y movimientos sociales en temas de medios ambientales, mujeres y derechos sociales. Ella también es docente, de medios digitales en la Universidad de Diego Portales en Chile y fue por 8 años embajadora de Chicas Poderosas, una comunidad global de periodismo que impulsa el liderazgo, de las diversidades, donde sigue colaborando en proyectos regionales en periodismo. Así que Ana, bienvenida, qué rico tenerte, y te dejo entonces para que sigas con el panel. Muchas gracias Catalina, muchas gracias a Macaya por esta invitación hoy día y a Hivemind, de la plataforma de Hivemind, para que todos entren, la usen, la disfruten. Y le voy a pedir a nuestras panelistas que prendan su cámara para irlas presentando, porque hoy día tenemos un panel fabuloso, un seminario increíble, muy importante además, que nos va a permitir entender cómo identificar la desinformación de género, los estereotipos de género, la desinformación y los discursos de odio. Así que para dar inicio a este súper interesante panel, acá desde Santiago de Chile, le doy la bienvenida a nuestras panelistas. Tenemos aquí a Beatriz Vallejo Reyes, que es científica del comportamiento y es economista. Tiene un Master of Science and Behavioral Change de UCL en Inglaterra, un Master of Arts en Economía, es directora ejecutiva y cofundadora de Ethos BT. ¿Es BT o BT? Las dos. Behavioral Team. Ok. Sí. Cofundadora y líder técnica y ejecutiva de Detox Information Project, DIP. Beatriz es investigadora en ciencias del comportamiento, como les estaba contando, en desinformación y polarización. Ha sido asesora en ciencias del comportamiento para la Subsecretaría de Agricultura Ciudadana de Bogotá, del PNUD, la Procuraduría y en kindworks.ai. Ella tiene experiencia en el diseño, implementación y evaluación de proyectos de educación, desarrollo regional, pobreza, derechos humanos, entre otros. ¿Estuve bien, Beatriz? Bienvenida. Muchas gracias, Ana. Y pues Catalina y Macaya, por esta invitación. Estoy dichosa de estar acá. Buenos días a todas las personas que nos están viendo y que nos van a ver probablemente después, supongo, si esto queda donde quede colgado. Sí, queda en Hivemind, ¿cierto, Catalina? Queda en Hivemind y no solamente nos están viendo aquí por Zoom, también tenemos el live en Facebook y con otras redes sociales. Entonces,
estamos siendo impactados y llevando información por muchos lados. Fantástico. Bueno, y nuestra otra fantástica panelista de hoy es Lina María Mejía, que es directora de la corporación Vamos Mujer, una organización feminista que proclama el derecho a una vida digna y promueve el reconocimiento y la incorporación de los derechos humanos, y que el respeto, la solidaridad, la equidad, la igualdad y la justicia sean fundamento de las relaciones entre las personas y de estas con la naturaleza. Lina es antropóloga de la Universidad de Antioquia con 20 años de experiencia laboral en coordinación, dirección, planeación, gestión y desarrollo de proyectos sociales, investigativos y educativos. Ella es experta en cultura solidaria, en economía solidaria y en derechos humanos con enfoques diferenciales, poblacionales, territoriales y de género. Lina es candidata a magíster en educación y derechos humanos, es activista, feminista y una gran defensora de los derechos de las mujeres. Bienvenida, Lina, a este panel. Muchísimas gracias por semejante presentación. Gracias. Fantástico. Bueno, y partamos la conversación, no sin antes invitar a todos quienes nos están acompañando hoy día a dejar sus preguntas y respuestas en esta cajita que tienen abajo aquí en Zoom, que dice preguntas y respuestas. De ahí, así podemos también hacerlas llegar a nuestros panelistas e interactuar un poquito y convertir esto en una conversación muy, muy interesante y muy importante. Así que voy a abrir este panel con una pregunta que probablemente se están haciendo algunas de las personas que están viendo esto, ¿cierto? En este momento. ¿Por qué al hablar de desinformación es importante tener también perspectiva de género? ¿Qué se sabe hoy de cómo la desinformación afecta a las mujeres de manera distinta que a los hombres? Y para eso, quiero darle la palabra a Beatriz para que nos explique qué han descubierto en DIP sobre este tema. Gracias, Ana. Bueno, brevemente les cuento qué es DIP para que entiendan por qué hace una persona de ciencias del comportamiento hablando aquí sobre desinformación y género. DIP es un proyecto que usa las ciencias del comportamiento para entender por qué las personas caemos y compartimos noticias falsas. Es decir, todos estos factores que entienden el comportamiento, qué motiva el comportamiento, cuáles son los factores cognitivos que hacen que una persona caiga o no en una noticia falsa. Todo eso es lo que hacemos en DIP. Y entonces ya puntualmente sobre género, lo que hemos investigado, lo que nos muestra la literatura, es que se usa la sexualización, principalmente se usa la sexualización para desacreditar a una persona o su argumento, a las mujeres. Entonces, por ejemplo, si hay una mujer con una bandera política o está buscando un proyecto con argumentos, con hechos, con una agenda bien estructurada, se puede usar desinformación desacreditando esta agenda. No se usan argumentos para contrarrestar, sino que se usa es la sexualización, por ejemplo, para desacreditar su argumento. Hay un caso famoso relativamente reciente de una señora que se llama Svetlana Salishuk. Ella es una excongresista ucraniana que empezó a denunciar a Rusia por agresión. Y a partir de eso empezaron las bodegas rusas a crear fotos falsas, por ejemplo, de esta persona sin ropa, desacreditarla y hacerla parecer. Lo que se busca es cuestionar también el carácter y la moral de estas personas a través de, por ejemplo, hablar de sus relaciones sexuales o mostrar montajes de las personas desnudas para desacreditar sus argumentos con desinformación. Eso es uno de los mecanismos que más se usa para atacar a las mujeres con desinformación. Y pues yo me podría quedar aquí hablando de toda la relación con discursos de odio y demás, pero me encantaría que Lina, que trabaja con colectivas de mujeres, que trabaja en el territorio, que está en contacto con el tema de la violencia digital, nos pudiera hacer una bajada de por qué sucede esto, ¿no? Cómo algo que tal vez es cultural, es alimento para estas campañas de desinformación que afectan a mujeres, como nos contaba Beatriz, sexualizándolas. ¿Por qué eso? ¿Por qué sexualizar a las mujeres? Bueno, lo primero que tendría para decir en ese sentido es todo el comportamiento social, humano, cultural, ¿cierto?
se ve amplificado y encuentra un canal de comunicación que es las redes sociales, los medios de comunicación digital, pues que son de acceso directo y abierto a las personas, ¿cierto? ¿Qué se nos sale a través de eso? Pues lo que somos las personas, la manera de relacionarnos y la manera de ver el mundo. Lo que nos permite identificar, y ese es un asunto problemático, es que son una serie de violencias que han sucedido históricamente, no es de ahorita, o sea, el comportamiento y lo que hemos denunciado hace cientos de años, pero por ponerle un nombre, diría bueno, hace 30 años venimos hablando de que hay una serie de agresiones a la vida, a la moral, a la honra de las mujeres, a la dignidad de las mujeres, y esas formas de la violencia basada en género están permeadas por muchos sesgos, por muchos odios, ¿cierto? Por mucha misoginia. Y lo que una lograría interpretar es que no es que haya pasado algo distinto a lo que pasaba en la cotidianidad social, ¿cierto? Lo que pasa es que ahora tenemos el megáfono, perdón, de las redes sociales, de los medios de comunicación digital, que lo que hacen es exacerbar, ¿sí? Exacerbar la situación, porque pues esto es como todos los misóginos andando con un megáfono haciendo de la suya, ¿cierto? Contra una persona que regularmente, por ejemplo, en casos de violencia política como el que nos habla Beatriz, están relacionados con desacreditar la persona, desacreditar el argumento, pero no con el debate político, no con el debate de las ideas, que sería lo que sucedería en una democracia, ¿cierto? Eso lo que nos habla es que hay una afectación a la democracia vía estereotipos de género para impedir que las mujeres participen, argumenten y tengan un lugar público y político en la sociedad. Lina, ¿qué espera culturalmente de las mujeres? ¿Qué comportamiento en el imaginario deberían tener que atacarlas por la vía de sexualizarlas es tan efectivo? Mira, el efecto es un mensaje social, ¿cierto? A todas las mujeres. No te metas en esto porque te podemos destruir. Y destruimos tu honra, destruimos tu autoestima, destruimos incluso a partir incluso de conceptos que son, eres gorda, estás fea, no hablas bien, cualquier cantidad de cosas, queremos destruir la persona. Por eso es un asunto de odio o de misoginia contra las mujeres, porque hay de fondo el deseo de destruir la presencia pública a través de esa mujer, de todas las mujeres del escenario público. Entonces, lo que le pasa a una, por eso una de las consignas de nosotros es lo que le pasa a una nos pasa a todas. Porque si hay una que no logra romper el techo de cristal, por decirlo así, frente a la participación política y el espacio de lo público, a punta de destrucción de su autoestima y de su buen nombre, eso quiere decir que es muy difícil que las otras continuemos por ese camino, y para protegernos nosotras muchas veces nos salimos, ¿cierto? Por eso es tan efectivo. Tomando un poquito lo que dice Lina, Beatriz, ustedes han estado estudiando, ¿cierto?, qué le pasa a las personas con el fenómeno de la desinformación, y hablamos ahora por qué las mujeres son atacadas de cierta manera. ¿Nos podrías contar qué pasa con las receptoras, ¿no? ¿Cómo reciben las mujeres la desinformación? ¿Es igual o es distinto que los hombres? Bueno, sobre eso hay unas investigaciones muy interesantes. Y antes voy a devolverme un poquito porque me parece muy importante complementar el punto que estaba diciendo Lina, y es que la desinformación a mujeres se comporta muy parecido a cómo se comportan los discursos de odio, ¿cierto? O sea, hay unas características base de que define un discurso de odio, y voy a hacer una lista para que vayamos viendo la correlación, que es importante, y es, uno, hay una estigmatización, a veces de un colectivo, no necesariamente siempre es de un colectivo, pero hay una estigmatización. Se denigra con relatos, teorías que denigran, que demuestran que hay un carácter estructural, digamos, estructural distinto y desigual en moral o valores al otro grupo. Entonces,
yo a través de la narrativa logro mostrar que esa mujer, por ejemplo, o que ese grupo de mujeres no comparten unos valores fundamentales para la sociedad, las denigro y justifico la exclusión o la desinformación o el ataque o la violencia. No se considera al otro como un interlocutor válido y eso es clave y es justamente lo que estaba diciendo Lina, no se permite el diálogo porque ya no te vas con un discurso político, con argumentos, sino a través de la sexualización, el ataque, la moral, en fin. Suelen estar acompañados de formas explícitas de deshumanización, que esto tal vez lo vamos a ver más adelante en lo que hemos encontrado, y es, pues se le quitan cualidades humanas positivas a la otra persona, es decir, se intenta hacer parecer que esa persona no puede o no tiene las mismas habilidades para razonar, por ejemplo, o para sentir, que es gran parte de lo que ha pasado con la desinformación, por ejemplo, en campañas frente al aborto, ¿cierto? Las grandes campañas de desinformación que hay y que han impedido que las mujeres puedan avanzar en agendas de igualdad de género y frente al aborto, van es, por ejemplo, a hacer ver que las mujeres son antivida. Entonces, y ahí hay una cosa muy importante sobre el tema de ciencias del comportamiento y es que cuando estamos leyendo toda esta información, nuestra mente, la mente de los seres humanos, se enfoca mucho más fácilmente a elementos morales y emocionales que a temas racionales. Por eso caemos en este tipo de desinformación, por eso nos engancha. Entonces vemos un titular y vemos una noticia en donde con argumentos morales se está desacreditando a una mujer, por ejemplo, a un grupo de mujeres, y es más fácil caer, porque no estamos usando la parte del cerebro racional, sino la emocional, y por eso caemos. Y frente a lo otro, y es como que hemos encontrado de cómo reaccionamos distinto las mujeres frente a la desinformación, bueno, hay varios datos además de un lado y otro. Y aquí hago un titular antes, y es que todas las personas, sin importar si somos mujeres, hombres, con mucha educación, con poca educación, mayores o jóvenes, todas las personas tenemos distintas características que nos hacen vulnerables a la desinformación. Entonces, la investigación que ha mostrado, por un lado, las mujeres y los hombres producimos falsos recuerdos al mismo nivel. Eso nos pasa a todos. Pero las mujeres somos más precisas en recordar eventos verdaderos. Entonces, eso es una cosa a favor que tenemos. Por otro lado, las mujeres, de acuerdo a otra investigación de Rosenberg y van der Linden, que son dos investigadores clave para desinformación, tenemos más habilidades para aplicar alfabetización digital. Entonces nos enseñan herramientas de alfabetización digital para no caer en noticias falsas. Las mujeres las aplicamos mejor que los hombres en esta investigación. Y por otro lado, una investigación que hicimos aquí en Colombia con Detox Information Project, lo que encontramos es que las mujeres también tenemos más tendencia a caer en desinformación política. Entonces, fíjense cómo por un lado tenemos unos puntos a favor y por otro pareciera que también tenemos otros puntos que no nos favorecen tanto y que tenemos que ser conscientes. Y finalmente hay una investigación que se hizo alrededor del COVID puntualmente y lo que se encontró es que las mujeres tienen menos características que hacen que caigan en teorías de la conspiración. Y bueno, pues esos son unos datos curiosos, simplemente para tener en cuenta, sobre todo, creo yo, para hacer conciencia de que somos vulnerables nosotras también, somos muy vulnerables a la desinformación y tenemos muchas habilidades para implementar, pero tenemos que ser conscientes de ello también. O sea, no solamente la desinformación es en contra nuestra, también somos vulnerables a caer en desinformación. Beatriz, sobre el estudio del COVID, ¿es menos probable que caigamos en teorías conspirativas las mujeres? Según eso sí, es un estudio de 3 investigadores, Cassese, Farhart y Miller, del 2020, y se encontró que además esto es independiente de la posición política de la mujer. O sea, no correlacionado con la posición política, las mujeres tenemos menos características que nos hacen caer en teorías de la conspiración. Súper interesante, y me llama la atención también el dato de que son más vulnerables las mujeres cuando se trata de desinformación política, y ahí me gustaría Aquí en Colombia sí. Preguntarle a Lina, que trabaja en el territorio, que trabaja en Colombia, ¿a qué puede deberse este fenómeno que llama la atención? ¿Tienes alguna teoría que nos puedas compartir, Lina?
Mira, hay un concepto que Beatriz nos acaba de mencionar y tiene que ver con los factores de la vulnerabilidad, ¿cierto? ¿Qué nos hace a nosotras vulnerables a las violencias basadas en género? ¿Y qué nos hace a nosotras vulnerables? Es decir, que tenemos menos capacidad de respuesta frente a un daño o una agresión que genera un daño en nosotras. Y tiene que ver, uno, con la historia de las mujeres, porque en nuestra historia la posición social ha sido subordinada. Y recuerden que hasta hace muy poco, en la historia de la humanidad, hace muy poco, 50, 60 años, otras sociedades 70, somos ciudadanas, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que el proceso de construcción de nosotras como sujeta política, participante activa en la toma de decisiones y en escenarios de poder es muy reciente. Entonces, en términos culturales, pues los cambios se dan en generaciones. ¿Cuál es el asunto? Que en nuestro país adquirimos el derecho al voto en 1957 y resulta que todo ese proceso estaba articulado a cosas como, ¿qué te permite una cédula? Ser propietaria, poder participar en política, poder dar una opinión, poder ingresar a cualquier espacio, digamos, en términos por lo menos de la igualdad formal. En la realidad, que nos encontramos un sistema cultural con unas posiciones de inferioridad o de desigualdad, donde nosotras no éramos ni siquiera consideradas personas ni humanas. Por eso nosotros hablamos de los derechos humanos de las mujeres, porque no hemos sido consideradas humanas en la categoría plena del concepto. Y ese cambio cultural ha llevado a que, bueno, ya estamos llegando a posiciones de poder, a posiciones de toma de decisión, pero hay mucha resistencia social a que las mujeres sigamos siendo femeninas, a que las mujeres no nos masculinicemos en el lenguaje y la forma de actuar. Y además de eso, pensemos, demos discursos, hagamos investigaciones, demos debate y tengamos posición política. Todos esos factores históricos nos hacen vulnerables, pero también hay un factor subjetivo en todas nosotras que nos hemos socializado en el patriarcado. Nosotras el patriarcado nos socializó también. Entonces nos metió en la cabeza una serie de estereotipos de qué tiene que ser una mujer, cómo tiene que ser calladita, porque calladita se ve más bonita, no alegue mucho, esa cosa es para hombres, no se comporte así, ¿cierto? Y eso empieza a generar una serie de vulnerabilidades a los ataques, a las agresiones y baja nuestra capacidad de respuesta frente a esa situación. Y lo segundo es en relación a, bueno, ¿qué nos haría más vulnerables a las teorías de la conspiración? Miren, nosotras somos una generación, digamos, de mujeres mucho más educadas, con mayor acceso a ciertas posibilidades de las tecnologías, pero no todas las mujeres nacimos en esa historia. ¿Cierto? Eso es muy reciente de esta generación. Las generaciones anteriores no tuvieron esa posibilidad de educación. El derecho a la educación para las mujeres, incluso en muchos hogares, es vetado al día de hoy. Nosotras, en el trabajo que nosotras hacemos, uno de los factores de vulnerabilidad, por ejemplo, para la autonomía económica de las mujeres, es la falta de alfabetización en el número, en las matemáticas básicas, sumas, restas, porcentajes, ¿cierto? Para poder sacar las cuentas y cobrar. Más o menos eso nos llega el acceso a la tecnología de manera muy rezagada en las comunidades, por ejemplo, donde nosotras trabajamos, el acceso al internet es muy pobre, ¿cierto? Cuando tenemos acceso a un celular con acceso a datos, entonces empezamos a consumir de lo masivo que nos da el medio. Y resulta que en eso masivo están todas estas cosas, ¿cierto? Que si yo no tengo filtro de cómo decir, hay que desconfiar de eso porque no todo lo que aparece ahí es cierto, entonces obviamente nos genera mayor vulnerabilidad. Y lo segundo es, pues, la lógica de las relaciones sociales que se ven ahí reflejadas en esas formas digitales. Es decir, cuando empezamos a comportarnos como, por ejemplo, reproductoras del chisme, ¿cierto? Lo van a poner en términos muy latinoamericanos. Que a veces lo hacemos así como una forma normal de conversación,
resulta que eso por las redes sociales tiene un efecto muy distinto, mucho más dañino que hacerlo en el barrio, ¿cierto? En el barrio y en la casa. Entonces, esa lógica de que estamos todavía estamos en redes, eso es como estar con el vecino, esa dimensión todavía no se ha, digamos, asimilado y estructurado, porque además realmente es muy reciente el acceso de muchísimas mujeres a los medios digitales. No es una cosa tan masiva, incluso nosotros hemos detectado con las jóvenes que hay cierta también resistencia al uso de ciertas tecnologías, aunque también nos ha servido para otras cosas, para denunciar, para plantear las situaciones que nos pasan y decir, tal persona me hizo esto y me acusó, y poder decirle a las instituciones que se tienen que mover. Eso lo están haciendo más las jóvenes y lo jalonan más las jóvenes. Las mayoras, las adultas, todavía tenemos muchos rezagos en materia de alfabetización digital. Muchas gracias, Lina. Lina nos estaba contando sobre factores culturales, sociales, históricos que hacen vulnerables a las mujeres frente al fenómeno de la desinformación. En DIP, ustedes analizaron factores que tienen que ver con el comportamiento de las personas, ¿cierto, Beatriz? Y encontraron 4 factores clave en el comportamiento de las personas, si no me equivoco, que también las hacen más vulnerables a la desinformación. ¿Nos podrías contar un poco de esa investigación? Claro que sí. Lo que hacemos desde esta rama de las ciencias del comportamiento se conoce más como el behavioral science, en inglés es más conocido ese término, es investigar sobre todo los sesgos. Todo esto tiene, digamos, una raíz en los sesgos que tenemos. Y los sesgos vienen de reglas automáticas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, a lo largo de la evolución de la mente humana. Entonces lo que hacemos es investigar. Entonces lo que hicimos fue hacer una investigación para saber cuáles son esos factores cognitivos y esos sesgos o esos factores cognitivos que están muy relacionados con sesgos que nos hacen caer en desinformación. Un sesgo que todos conocemos, por ejemplo, para quienes no están familiarizados con ese término, es el de la discriminación, ¿cierto? La discriminación es un sesgo que nos hace tomar decisiones que perjudican, por ejemplo, la igualdad en organizaciones, la gran mayoría sin darnos cuenta. Es una regla automática que aplicamos cuando vemos a alguien que es distinto. Esto viene además, les cuento esto porque además es muy interesante y estas características que les voy a contar vienen de ahí. Entonces, los sesgos vienen de reglas automáticas que hemos aprendido en la evolución y en nuestra vida, como les decía. Entonces, hace 6.000 años, probablemente tenía mucho sentido si yo veía a alguien que se ve distinto a mí, si yo veía a alguien de una tribu distinta, de un color distinto, que se viste distinto, que habla distinto, etc. Verlo distinto tenía sentido verlo como una afrenta a mi supervivencia, ¿cierto? Probablemente venía por la comida, éramos nómadas, ¿no? Otro mundo. En ese mundo tenía sentido ver a alguien distinto y verlo como alguien que atenta contra mi supervivencia. Una de las explicaciones que hay al sesgo de la discriminación hoy en día es que seguimos aplicando esa regla automática en un contexto en donde eso ya no tiene ningún sentido, ¿sí? Y eso nos lleva a tomar decisiones de discriminación. Y además lo aplicamos en contextos, en grupos, por ejemplo, frente a mujeres, frente a otras personas que tienen un color de piel distinto, de otros países, en fin, no tiene ningún sentido, pero lo seguimos aplicando sin darnos cuenta. Eso es un sesgo. Entonces, en la investigación que hicimos, ¿qué encontramos? ¿Cuáles de esos factores que tienen que ver con sesgos hacen que caigamos en noticias falsas? Uno, la deshumanización, como lo veíamos antes. Entonces, las personas que más deshumanizamos a otras, por ejemplo, que pensamos que quienes piensan distinto tienen menos habilidades para razonar, para tomar decisiones. Esto lo vemos todos los días, lamentablemente, en nuestro país. Alguien por tener una ideología política distinta, entonces pensamos que tienen menos habilidades para gobernar, para tomar decisiones, en fin. Deshumanizar nos hace más vulnerables a la desinformación. 2, la percepción de discriminación. Las personas que nos sentimos más discriminadas somos más vulnerables a la desinformación. Y ojo que aquí no estoy diciendo que no haya discriminación. La discriminación existe, por supuesto. A veces pasa que hay personas que con contextos iguales, una de las dos personas se siente mucho más discriminada por pensar como piensa.
y siente que los otros la ven peor y siente que le quieren hacer más daño y todo esto. Muchas veces esto es más exagerado que lo que la realidad sucede. Entre más exageramos un poco esa percepción de discriminación, lamentablemente somos más vulnerables a la discriminación, a la desinformación. El tercer factor es la intolerancia a la ambigüedad. Entonces, las personas que caemos en blancos y negros, que no toleramos mucho los grises, que buscamos respuestas muy rápidas, que buscamos respuestas muy simples para problemas complejos de la sociedad, por ejemplo, somos más vulnerables a la desinformación. Y finalmente a la desconfianza. Las personas que nos cuesta más trabajo hacer acuerdos con otros que piensan distinto, somos más vulnerables a la desinformación. Entonces, fíjense que son la desconfianza, la deshumanización, la percepción de discriminación y la intolerancia a la ambigüedad. Esos 4 factores de millones que incluimos de todo lo que ha encontrado la literatura y factores sociodemográficos. Fíjense que ahí no está ni la educación ni el estrato socioeconómico. En Colombia, en esta investigación, no hay estadísticamente ninguna correlación con estar más educado o tener un estrato socioeconómico más alto y ser más resiliente a la desinformación. Son estos 4 factores que, si se fijan, vienen desde estas reglas automáticas que vienen de miles de años atrás, probablemente que se han fortalecido con un contexto en Colombia, que es un contexto de violencia difícil, y que lo que nos ponen a pensar es en esos mecanismos de supervivencia frente al otro. ¿A qué grupo pertenezco y cómo veo al otro grupo? Son esos factores los que nos están haciendo ser más vulnerables a la desinformación. Muchas gracias por explicarnos la investigación, Beatriz. Lina, me gustaría que comentáramos lo que nos estaba contando Beatriz. ¿Cómo ves estos 4 factores llevados a las organizaciones de mujeres, al territorio? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como factores determinantes? ¿Tiene sentido? Sí, me parece que la investigación les dio unos resultados muy interesantes porque incluso desde las investigaciones feministas, nosotras lo que hemos detectado es justamente esto en las relaciones persona a persona, ¿cierto? Las relaciones familiares, las relaciones comunitarias. Solo que nos plantea es que en efecto hay un traslado de esos estereotipos y de esas formas de relacionamiento cotidiano a las redes digitales. Y hay un asunto que me parece muy interesante. Miren, ahorita estaba hablando un poco de que a nosotras el reconocimiento como humanas dentro de toda la categoría de lo que implica ser reconocidas como tal, realmente en la historia nuestra como mujeres es reciente. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo histórico que es un factor de desconfianza y que eso nos tiene poniendo en todas partes los derechos humanos de las mujeres y que no nos borren, ¿cierto? Porque el riesgo de borramiento de la categoría histórica y política de la sujeta mujer es muy vulnerable a que se quiera borrar de los espacios. Entonces, eso es efecto de la deshumanización de nuestra historia también, ¿cierto? Hemos estado subyugadas, oprimidas, no teníamos derecho a nada, bueno. Y eso se basa en una posición de superioridad de unos con respecto a una comprensión de que nosotras éramos entendidas como seres inferiores, ¿cierto? Que ese es el factor de discriminación. Eso se ve en la historia latente. ¿A cuántas, todo el tema de la historia de la quema de brujas, que básicamente era quema de mujeres, ¿cierto? No era brujas y brujos, sino la mayoría gran mayoría mujeres. La intolerancia a la ambigüedad, es decir, ¿cómo puede ser una mujer femenina, pero es que las mujeres femeninas no tienen por qué pensar, entonces son mujeres que deben ser, no pueden ser inteligentes, ¿cierto? Ser femenina es distinto a ser inteligente. Entonces, si eres modelo y eres inteligente, pues eso como que no combina y ahí se genera todo un sesgo, ¿sí? Un sesgo que empieza a partir del estereotipo a generar desconfianza sobre esa persona y lo que esa persona está diciendo y lo que esa persona representa.
Y el agravante en Colombia, sí, desde luego es la guerra. O sea, nosotros venimos de un conflicto armado y ese no es un grupo, son muchos grupos por todos los lados. Entonces, claro, hay una confrontación social permanente que a nosotras nos hace vivir en permanente alerta de dónde viene la agresión, a quién hay que responderle, cómo me protejo, porque eso significa resguardar la vida. Y en efecto, eso nos hace más vulnerables a querer defender, pues incluso de manera a veces muy irracional, querer defender posiciones que deshumanizan a las otras y a las otras mujeres, ¿cierto? Porque no, el problema del patriarcado, y quiero ser como muy clara en esto, el problema del machismo y del patriarcado está en la cultura de hombres y mujeres, ¿cierto? Y nosotros lo que hemos venido desnaturalizando es planteando que eso tiene que cambiar en nosotras y tiene que cambiar en ellos y en ellas, en la sociedad en general, para poder construir sociedades pacíficas, sociedades que propendan por una vida libre de violencias. Y las violencias, palabras más, palabras menos, se caracterizan porque hacen daño. Por eso hablamos de violencias digitales, por eso hablamos de violencias en la cotidianidad de la vida nuestra, de muchos tipos de violencia psicológica, económica, patrimonial, etcétera, porque esas violencias terminan por dañar la dignidad y la persona. Y llega un punto que nosotras tenemos que ir a terapia para poder vivir en medio de la agresión, ¿cierto? Entonces, creo que ese es un punto que me parece muy interesante de los resultados de Beatriz y su equipo. Y la pregunta entonces que yo me haría, y qué pena Ana que yo me haga preguntas sola, que tiene que ver con cómo hacemos para construirnos en sociedades más empáticas, más humanistas, que nos desarrollen el sentido del valor de la vida, de que las cosas valen por lo que son y no por lo que voy a transaccionar en una actividad económica y todo lo vuelvo mercado, ¿cierto? Hay un asunto de la empatía con el dolor ajeno, con el otro y la otra, con ponernos en el lugar de esas otras personas. Es que aquí no hay buenos ni malos. Y ese es el asunto también de la ambigüedad, Beatriz, que fuimos educadas en una sociedad de buenos y malos. Entonces yo estoy del grupo de los buenos y ustedes están en el grupo de los malos. No, eso no existe. Aquí todos tenemos grises, todos tenemos rotos en el alma. Entonces, ¿cómo construir, a pesar de esos rotos, procesos de sanación, procesos de cambio que nos permitan ser mejores seres humanos en la cotidianidad de la vida real y en la cotidianidad de la vida real virtual? Pues más o menos así como la pregunta que me hago. Gracias, Lina. A mí, sobre lo que nos contaba Beatriz, me quedó dando vueltas especialmente el tema de la percepción de discriminación. Siento que los otros factores, y ahí ustedes me dicen si yo estoy equivocada, son como más equitativos, entre comillas, como que los otros factores están mejor repartidos entre hombres y mujeres o entre todas las personas, ¿no? Pero la percepción de discriminación, al ser para las mujeres no solo una percepción, sino que una realidad, ya nos pone en un lugar como en desventaja respecto de los temas de desinformación. Quería, si me podías comentar eso, si esto es algo que me estoy imaginando o si es verdad. No, nosotros lo denunciamos todo el tiempo y además tenemos que ser el sirirí histórico. O sea, no es el sirirí es un pajarito que canta y canta lo mismo muchas veces. Hay que decirlo todo el tiempo y con toda la contundencia. Hay discriminación, hay violencia contra las mujeres y es tan sediciosa que se esconde en lo normal, en lo que tenemos como obvio, como lógico, como normal, ¿cierto? Como regla incluso y como lo que está bien. Entonces, vender una niña en muchas sociedades, vender las niñas todavía hoy está bien. Y eso a nosotros nos dice, un momentico, ¿cómo así? Vender una persona, eso es esclavitud, eso es discriminación, eso es odio contra esa persona, ¿cierto? Pero hay sociedades que se comportan así, ¿cierto? Esa es la realidad con la que hay que trabajar y esa es la realidad que hay que transformar. La autopercepción
la autopercepción, a nosotras, ¿qué nos ha permitido ese ejercicio? Nos ha permitido en las conversaciones que hacemos entre las mujeres poder identificar que no le pasa a una, sino que nos pasa a todas. Eso es una cosa, y por eso nosotros hablamos de violencia contra las mujeres en distintos escenarios, distintas capas de la población, distintos estratos socioeconómicos, ¿cierto? Porque no depende de esos factores. Y esa autopercepción, si bien nos hace vulnerables, también nos hace valientes, porque hay una capacidad de denuncia que hemos ganado para poder transformar esa condición. Yo no soy discriminada porque yo me autodiscrimine, sino porque la sociedad está estructurada en sus relaciones de poder para que las mujeres ocupemos posiciones inferiores. En el imaginario, en el estatus y en el ejercicio mismo de la toma de decisiones en todos los ámbitos. Entonces, ¿quién manda aquí? Pues generalmente no mandan las mujeres, ¿cierto? Entonces, todavía hoy está latente esa situación, eso... nosotros lo que hemos hablado es también de una posibilidad, y lo hemos construido, de discriminación positiva, o sea, de reconocer el fenómeno para poder transformarlo. Y, por ejemplo, entonces, en los procesos laborales, ¿cómo podemos hacer un ejercicio de discriminación positiva que nos permita, por ejemplo, que mujeres afrodescendientes o mujeres indígenas ocupen cargos de poder y ocupen cargos de visibilidad social? Y ese ejercicio, yo creo que con todas las dificultades que nosotras tenemos en el país, pero el gran logro de nosotras tener hoy una vicepresidenta afrodescendiente y feminista para nosotras es un gran logro. Es obvio que se le han venido el mundo encima, le han dicho cosas horribles, le han comparado con animales, o sea, es realmente violento. Pero para nosotros y nosotras, en nuestro imaginario colectivo, es muy importante que eso nos esté pasando. A ver si logramos trascender los factores de reproducción de violencia y de guerra en este país. ¿Sí? Muchas gracias, Lina. Beatriz, este factor nos pone de inmediato en desventaja. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo visualizaron desde DIP? Pues mira que sí habría que hacer más investigaciones para saber si ese es un mediador, ¿cierto? Para saber si es, por ejemplo, por eso que podemos ser más vulnerables a la desinformación. Lo que nos dice la investigación por ahora es que dos mujeres del mismo estrato socioeconómico, de la misma edad, del mismo origen, con las mismas características, pueden sentirse distintamente discriminadas. La que se siente más discriminada es más vulnerable. Digamos que eso es como uno tendría que leer ese hallazgo. Ante características iguales, quien tiene esa diferencia, el resto mantenido igual, es más vulnerable. Y hay varias cosas que yo creo que vale la pena reflexionar, y es fundamental seguir llevando a cabo proyectos, iniciativas, reformas, transformaciones culturales y sociales que disminuyan la discriminación, sin duda. Sin duda hay que hacerla consciente. El primer paso para reducir la incidencia de los sesgos es hacerlos conscientes. Dos, gran parte de los sesgos no pasan por un nivel consciente. Es decir, yo puedo estar totalmente en contra de la discriminación de género y aún actuar y tomar decisiones discriminatorias sin darme cuenta, ¿cierto? Y eso es algo muy importante. Y yo creo que hay que resaltarlo porque cuando empezamos a generar narrativas, como decía Lina antes, que estoy de acuerdo, no podemos usar ese argumento de la discriminación para fomentar un discurso de buenos y malos, ¿cierto? Hay discriminación. Hay que tomar acciones pues, para reducirla y para acabarla. Eso no quiere decir que tengamos que dividir el mundo en buenos y malos, en donde los buenos somos los discriminados y los malos son los que discriminan, porque además hay muchos grises en la mitad. Porque además muchas de estas acciones no pasan por un nivel consciente. Muchas sí, pero no todas, ¿cierto? Entonces, mi pregunta, ahorita yo estaba preguntándome, claro, ¿cómo podemos reducir la discriminación? ¿Cómo podemos hacer esto evidente? ¿Cómo podemos hacer esto consciente sin fomentar una realidad en donde seguimos dividiéndonos entre buenos y malos? Porque lo que hacemos es reproducir
ciclos de violencia, sin fomentar una realidad en donde estamos fortaleciendo, por ejemplo, la desconfianza, ¿cierto? Porque, o sea, estamos ahondando más en el problema en otros factores. Entonces, es un reto muy difícil, ¿cierto? Porque tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo desde una narrativa más comprensiva de la esencia humana y de dónde viene todo esto. Y de que no, no todo el mundo inmerso en estas dinámicas es malo. Y entonces hay que atacarlo, ¿cierto? O hay que discriminarlo. Entonces un reto gigante, pero hay que abordarlo y hay que abordarlo de una manera responsable para no reproducir y no caer más en la problemática. Es como lo que me estaba pensando, pero definitivamente hay que ahondar más en eso. Y hay otro tema que es muy importante, que está muy asociado con esta percepción de discriminación, se llaman las metapercepciones. Hay un investigador que murió hace un par de años que se llama Émile Bruneau, de la Universidad de Pensilvania, y él estuvo haciendo un montón de investigaciones sobre esto y encuentra que las sociedades en donde las metapercepciones son más dispares. ¿Qué son las metapercepciones? Lo que yo creo que el otro piensa sobre mí. Si yo creo que el otro piensa sobre mí, me quiere hacer mucho daño, piensa muy mal, me discrimina mucho, la diferencia entre lo que yo pienso y la realidad, esa metapercepción errada, está altamente correlacionada con sociedades muy violentas, ¿sí? Y las personas que tienen esa metapercepción más errada tienden a tener reacciones más violentas. Y yo creo que esa es una de las razones por las que caemos más en desinformación, quienes tenemos eso muy elevado. Si yo creo que a mí me discriminan muchísimo, tengo esa brecha muy alta, es decir, en la sociedad no hay tanta discriminación y yo pienso que es mucha más, ¿sí? Algo así. Esa brecha hace que yo reaccione de una manera más violenta y caiga más en desinformación porque estoy confirmando mis creencias cuando me hacen sentir discriminado en una desinformación. Entonces, ese es un concepto que es importante tener en cuenta porque claro que la discriminación existe. Lo grave es la brecha entre la realidad y mi percepción. Yo sentir que quieren violentarme mucho más de lo que realmente es. Eso hace que yo sea más violento y hace que yo caiga más en desinformación. Y ese es como, yo creo que el punto importante de la investigación, y subrayo gigante, por supuesto, sin negar la existencia de la discriminación. Es como el... Sí, yo quería complementar una cosita y con eso que me provoca Beatriz, porque realmente creo que ahí hay un concepto que nos puede ser muy útil para hacer ese análisis y que nosotros lo trabajamos bastante, y es que en estos procesos es necesaria las transformaciones subjetivas, las subjetividades. Uno de los elementos centrales para trabajar esto es trabajar el autoestima, ¿cierto? El amor propio. Porque el amor propio, por producto de la discriminación, de la violencia, de la segregación, de todos estos estereotipos dominantes, nos han afectado el autoestima, particularmente a las mujeres. Todas tenemos algo de dificultad con nuestra autoestima y dudamos incluso de nosotras, porque todo el tiempo estamos bombardeadas de que si no son las cejas, es el pelo, los ojos, no cuadras en la modelo, no, ¿cierto? Y todo el tiempo se nos está comparando como con unos parámetros y unos estándares irrealizables, inhumanos, y eso afecta muchísimo nuestra seguridad en nosotras mismas, nuestra autopercepción y nuestra autoestima. Ese puede ser uno de los factores de vulnerabilidad a los que nosotras podríamos vernos abocadas, por ejemplo, a trabajar conjuntamente para que esto pueda cambiar, porque es verdad, o sea, ese asunto de la falta de autoestima nos hace más vulnerables y nos hace también más, ¿qué pasa con no sé, con un animalito cuando le pegan, o con un perro, o con un gato? Así nos pasa a los seres humanos, nos pegan, entonces, ¿qué empezamos a hacer por reacción de supervivencia? Porque somos mamíferos, ¿y qué empezamos a hacer? Pues respondemos con violencia, ¿cierto? Porque actuamos con miedo.
con miedo a que nos agredan, con que miedo a perder la vida. Y creo que esa situación pasa en hombres, pasa en mujeres, pasa en niños y en niñas. Y una cosa que quería relacionar con esto es el informe de la Comisión de la Verdad aquí en Colombia. Este informe básicamente también recoge cómo se ha hecho los procesos de reproducción de la violencia en el contexto del conflicto armado, que a nosotros nos permite ver. Hicieron un informe particularmente sobre Antioquia, hicieron un informe sobre niñez, hicieron un informe sobre mujeres, invitados todos y todas a leerlo, para identificar cómo esos factores de reproducción de la violencia cotidiana, histórica, terminan también por usar todas las armas que tenga a disposición la sociedad. Y en ese sentido, entonces, claro, aparecen las armas de las bodegas, de las redes sociales, del Twitter, del Facebook, etcétera, que son utilizadas para hacer daño y para generar conflicto. Entonces, también es un llamado como a que trabajemos eso, y yo sí creo que en el factor subjetivo la autoestima es fundamental. Muchas gracias, Lina. Quería recordarles que tenemos una cajita de preguntas y respuestas. Nos quedan poquitos minutos para que dejen sus preguntas. Hay un par para ti, Beatriz, si las puedes contestar en el chat. Están pidiendo nombres de investigador, algunos links. Vamos a tener una pequeña encuesta que les vamos a dejar en el chat, así que los invitamos a contestarla. Se va a compartir un link. A los asistentes y las asistentes les invitamos a contestar la encuesta. Y quería irme con una mirada a lo mejor más esperanzadora. Yo sé que en DEEP han hecho algunos trabajos, experimentos sociales, podríamos llamarles, tal vez, ahí tú me corriges, Beatriz, para disminuir la vulnerabilidad de las personas frente a la desinformación. Me encantaría que cerráramos este panel con soluciones o ideas de soluciones. No sé si nos puedes comentar esa experiencia, contarnos un poquito en estos últimos minutos que nos quedan. Mientras ahí claro que sí, y esto es para que nos vayamos contentos y esperanzados y sobre todo con herramientas concretas, y es parte de lo que hicimos en DEEP fue desarrollar unas experiencias para reducir la vulnerabilidad a la desinformación y a la polarización. Y encontramos, y ya les voy a contar el tip detrás, porque yo creo que ahí está la clave de cómo hacer esas narrativas que funcionen. Y es una solución que reduce en 32% la vulnerabilidad a la desinformación. Es decir, las personas que hacen estas experiencias, que están abiertas a toda Colombia, además, Colombia debe ser de los pocos países del mundo que tiene unas herramientas abiertas a toda la población de este estilo, gratis, que reducen 32% la vulnerabilidad a la desinformación. Entonces, ¿de qué se trata? Son unos tests. Los pueden encontrar en nuestra página web, que es somosdeep.com, somosdeep.com. Están abiertos a toda Colombia. Hacen un test que les dice cómo están en uno de estos 4 factores que hablamos antes. Tienen un puntaje alto, medio o bajo en deshumanización, desconfianza, intolerancia a la ambigüedad y percepción de discriminación. Estas todas son preguntas y tests basados ya probados por artículos académicos muchas veces. Luego pueden confiar en esos resultados, en la manera como están hechas las preguntas y demás. Son unos tests que pueden responder en máximo 2 minutos, no se demoran más. Al final les preguntamos unas características sociodemográficas, pero son anónimos, no se pregunta información personal de ningún lado. Y al final les sale su resultado. Y después los invitamos a ver un video. Y estos videos están hechos para cada uno de estos temas. Entonces, ¿qué hacen estos videos? Estos son los experimentos sociales filmados en vivo. Invitamos a colombianos y a colombianas de distintos lugares, de distintas ideologías políticas, de distintos roles en la sociedad, a que conversaran sobre ciertos temas. Y estos videos son supremamente potentes porque justamente permiten, de una manera muy amable, hacer conciencia de los sesgos que uno tiene, de esas creencias erróneas, y transformarlas. Y la herramienta que estamos usando acá es una herramienta que usamos en ciencias del comportamiento. Es un sesgo, pero se puede volver una herramienta también, y se llama disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Lograr poner a la persona en una Y. Entonces, la mente humana no tolera la contradicción. O sea, yo no puedo
estar haciendo algo que yo considero que está muy mal hecho y considerarme una buena persona. O yo no puedo estar haciendo algo muy bien, ¿sí? Entonces, pongo a la persona en una Y para que tenga que tomar un nuevo camino de decisión. Entonces, la persona se identifica con las personas del video, va recorriendo las mismas reflexiones y las mismas dudas de la persona que está en el video. Cualquier persona en Colombia se va a identificar con alguna de las personas del video. Llega a un punto en donde se le cuestiona su creencia, pero de una manera amable, no confrontativa. Es una manera que me autoconvence, ¿sí? Porque yo recorrí ese camino emocional. Y ahí me permito yo tomar una nueva posición. Eso es lo que hacen esos videos y por eso son tan efectivos. Eso es lo que está llevando la gran parte de ese 32% en reducción de vulnerabilidad, son esos videos, porque es darle una nueva percepción y cambio de creencia a las personas sin confrontarlas. Cuando le decimos a las personas, usted lo está haciendo mal, usted es un discriminador, eso no funciona. Eso lo que hace es que las personas se vayan más a los extremos y no oigan, ¿sí? Entonces, tenemos que encontrar mecanismos en las narrativas, en los videos, en las maneras como abordamos a las sociedades para que se autoconvenzan y vean que están teniendo unas percepciones cerradas, ¿sí? Esa es la manera. ¿Qué más encontramos con estas herramientas? Que se reduce la deshumanización hacia otros, dependiendo del grupo al que pertenezco, entre el 9 y el 16%. Eso es gigante. O sea, imagínense que toda Colombia redujera la deshumanización hacia otros en estos porcentajes. Eso sería maravilloso. Se incrementa la disposición a reportar tweets como inadecuados. Y esta última, se reduce la percepción de discriminación. Pasa de un 20 a un 13% para las personas que ven estos videos. Eso es maravilloso, porque reduce esa brecha que yo les hablaba de las metapercepciones, y por eso es que las personas empiezan a ser menos vulnerables a la desinformación. Todo esto, estos videos y todo esto lo pueden encontrar, son de libre acceso en nuestra página web. En nuestro YouTube están estos videos, se pueden usar, se pueden ver cuantas veces quieran. Y esa es la clave, permitir que la persona se autoconvenza. No, la confrontación. Yo creo que eso es muy importante porque lo que tendemos a hacer a veces desde las organizaciones sociales y desde la comunicación es la confrontación. Señalar lo que está mal. Y eso realmente no genera transformaciones estructurales. Entonces, bueno, esa es la buena noticia. Hay mucho por hacer, hay mucho por seguir investigando, hay cosas que funcionan y a eso es a lo que nos tenemos que aferrar y seguir trabajando en eso para generar cambios importantes. Y bueno, y ya con eso me voy a poner aquí a responder las preguntas Eso, que vi ahí. muchas gracias por compartirnos esta experiencia que nos da un poco nos da esperanza, ¿no? Hay varias preguntas de Alfredo y de Mae en el chat, a ver si se las puedes contestar por ahí. Y mientras lo haces, me gustaría cerrar con Lina, en este espíritu, ¿cierto?, de buscar soluciones y salidas. Si nos puedes contar un poco en tu experiencia, a lo mejor experiencias que has visto tú en el territorio, con las colectivas, en las comunidades, para poder enfrentar esto de la mejor manera y tener más oportunidades de resguardar nuestra democracia frente a un fenómeno que la pone en riesgo. Bueno, nosotras lo que hacemos en los distintos espacios también, pues de muchas organizaciones sociales, como yo les decía ahorita, este tema no es un problema de hombres y mujeres por separado, es un problema social, ¿cierto? Es hacer ejercicios de desnaturalización de las violencias. Conversando, generando espacios de diálogo y conversación también sobre cómo nos sentimos frente a eso. ¿Qué pasa por nuestras vidas para poder entender que esas cosas, esos comportamientos generan daño? Porque como lo estaba diciendo Beatriz, en muchas ocasiones a veces es un asunto tan normalizado que es inconsciente. Entonces, ¿cómo hacemos conciencia colectiva de que eso está mal? Eso tiene que pasar por unos acuerdos sociales, unos acuerdos comunitarios sobre los límites, ¿sí? Como una creación de nuevas normas sociales que empiecen a crear otras lógicas de las relaciones y empiecen a plantear que, por ejemplo, pegarle a las mujeres no está bien, ¿cierto? Matar a las mujeres, así sea tu pareja, no está bien.
Esas narrativas nosotros nos hemos valido de asuntos de la conversación comunitaria, pero también de las reivindicaciones macro y la incidencia de que esté penalizado. Ustedes van a ver que nosotras somos muy insistentes en que se penalice, porque si no, hay una comprensión social de que ese comportamiento sigue estando normalizado y permitido, ¿cierto? Entonces, ese asunto de la representación del discurso para nosotros es muy importante en este ejercicio de reivindicación. Lo segundo es circular otros mensajes, y lo que está diciendo Beatriz sobre la caja de herramientas es que seguro que tiene efecto real, porque es poner en el medio de comunicación y en la lógica de las relaciones que se dan online, ¿cierto? Y en las comunidades, otra información, otra manera de ver el mundo, otra forma que no nos haga caer en estereotipos que reproducen la violencia, de buenos y malos, de amigos y enemigos, de mi grupo contra el tuyo, ¿cierto? De hombres contra mujeres. Esos estereotipos es real. Eso nos ayuda a transformar de fondo las lógicas de la reproducción de la violencia, que es a lo que acá estamos abocadas, porque finalmente los discursos de odio se alimentan del odio y el odio se alimenta de la violencia. Muchísimas gracias, Lina. Bueno, con estas reflexiones estamos en la hora y un poquito pasada ya, le robamos unos minutos aquí a nuestras asistentes y asistentes, así que darle las gracias, Beatriz, Lina, por compartir con nosotros sus conocimientos, lo que han estado estudiando, su experiencia, y por supuesto, muchas gracias a Macaya por juntarnos y organizar este espacio, y a HiveMind y su plataforma donde va a quedar alojado este seminario. Así que bueno, con esto me despido, muchísimas gracias y un gusto haber compartido con ustedes. Muchas gracias, Ana. Gracias, Muchas Beatriz. Gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias a ustedes por participar de este espacio. Ha sido maravilloso y muy interesante poder tenerlas a ustedes el día de hoy. Gracias a los asistentes por haber estado conectados. Los invitamos nuevamente a la plataforma de HiveMind. Este es un programa que busca empoderarnos en todo el tema de resiliencia y ideas y herramientas para contrarrestar la desinformación. Entonces, muchas gracias a todos y pues estaremos contestando las otras preguntas que faltaron en correo. Muchas gracias.